Bueno, está ya en línea con nosotros para hablar un ratito, Pablo Rojas es especialista en seguridad vial. Vamos a hablar de un temita importante que tiene que ver siempre con el alcohol al volante, las sanciones, los modelos también que se aplican para erradicar justamente estas reincidencias de los conductores, si esto se alcanza, si esto se está revisando. Pablo, ¿cómo estás? Federico, Carla te saludan. Buen día. Hola, buen día Federico y Carla, un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, Estamos muy bien, gracias. bueno, qué bueno que sea así. Entonces, Pablo, a ver, contame un poquito. A ver, esto se denomina el poder disuasorio de las normas y el alcohol al volante. ¿De qué se trata esto? A ver. Bueno, mira, una de las cosas importantes que está todo el tiempo investigándose respecto de cómo la conducta humana es afectada por las sanciones o al menos la amenaza de sanción, sí que prevén las normas. Y esto es porque, entre otras cosas, la conducta humana responde a muchos factores. Por supuesto, uno de los más importantes es el cultural y otro tiene que ver, obviamente, con algunas limitaciones particulares. En el caso puntual de la seguridad vial y el tema del alcohol, una de las cosas que se preveía hace mucho tiempo es que si vos ponías una norma con sanciones, ¿sí? Eso generaría, por supuesto, el suficiente condicionante para que nadie, ¿sí? se atreviera a violarla, porque eso implicaba que te podía pasar algo que no deseabas. Los incentivos negativos, en este caso el desincentivo. Ahora bien, con el tiempo también se descubrió que la norma sola no bastaba, sino que también requería otro tipo de acciones, ¿sí? Sí, estaba viendo por ahí en este documento, ¿no? que escribís acerca de este tema, Pablo, que si había una norma que quizás tenía una sanción baja, había mucha reincidencia, incluso aquellos que tenían accidentes con alcohol al volante volvían a repetir esta conducta. Claro, entre el 20 y el 30, son datos en Argentina, pero el 20 y el 30% de las personas que en algún momento tuvieron algún incidente vial con presencia de alcohol, si eso no necesariamente los persuade para dejar de conducir habiendo tomado alcohol, incluso con la norma que lo prohíbe y habiendo tenido este suceso. O Y sea, eso tiene que ver, claro, sí, perdón, pegarte el susto, decir, che, mirá lo que hice, ¿no? Tomar conciencia en algún momento, porque la tomás, de alcoholizado, mirá lo que provoqué, incluso esa sensación no te hace que no vuelvas a recaer en la misma situación. Esto es lo que vos nos decís. claro, exactamente. Aunque es un margen de 20% de personas, es decir, 20 de cada 100, pero uno cree que dice, bueno, el 100% se va a convencer y la realidad no es esa. Por eso hay que afinar el lápiz, como decimos nosotros, en respuestas para evitar que eso siga ocurriendo, porque como sabemos, el alcohol al volante mata, digamos, ¿no? Eso es sin duda. Entonces, efectivamente, como vos decís, es, bueno, ¿qué más podemos hacer en ese sentido? Y esto tiene que ver con que el factor cultural es muy fuerte. A ver, cualquier persona que vos hoy en Argentina, y es un progreso enorme, cualquier persona que vos le preguntes, ahora mismo incluso, Mm. ¿manejarías habiendo tomado alcohol? La respuesta inmediata, pero por incorporación de la normativa, es no, no, ¿sí? Y la verdad es que eso realmente no tiene una relación directa con la conducta. ¿Por qué? Porque hay condicionantes, por ejemplo, el condicionante social, que de repente, bueno, nos juntamos con las chicas o los muchachos un ratito para festejar el cumpleaños de Jorge, que no nos pudimos juntar el día del cumpleaños y, bueno, tomamos una cervecita, no pasa nada. Pero esto, Pablo, ¿Qué ¿por qué? pasa? Porque, Sí. porque uno cree que más o menos se las sabe todas, entonces las sanciones legales que hay no van a ser tan fuertes, o no, a mí no me va a pasar, yo sé manejar, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Por dónde creen que viene? Sí, eso en realidad el proceso no es tan racionalizable, ¿sí? Es más una respuesta prácticamente no reflexionada, es decir, al consumo social del alcohol, por Sí. ejemplo, es no tan reflexionado. Uno no está pendiente de, uy, me van a controlar, me van a sancionar, me van a sacar la licencia. Eso no ocurre tanto, Ajá. entonces normalmente el condicionante social es más fuerte. Ahora, también es cierto que, tal y como lo dice el documento, si vos en el caso de la jurisdicción, viene haciendo controles sistemáticos, fuertes, sostenidos en el tiempo de alcohol, ¿sí? Ya sé de antemano que me pueden llegar a controlar y eso sí, ¿sí? establece el límite para que muchas personas antes de ir a un lugar, ¿sí? digan, che, no,
están controlando mucho, me voy a cuidar. Sí. ¿Sí? Ahora, el tema es que cuando no existe esa percepción de ser controlado fuerte, ¿sí? La verdad es que, como te digo, como les decía recién, el condicionante social, che, estamos acá en el grupo de amigos, tomate una copa para brindar, bueno, Sí. eso no es necesariamente algo que pase por un proceso O racional. sea, en este caso se aplica fielmente esta ley de somos hijos del rigor. Claro, efectivamente, efectivamente, pero aún así ese artículo tiene algo muy importante que les quiero comentar, Federico y Carla, y que sé que en el caso de la provincia de Chubut se está trabajando, que es el caso más preocupante que tiene que ver con que, más allá del condicionante social o el consumo casual de sustancias, ¿sí? En este caso una permitida como el alcohol, ¿sí? Existen muchos casos, muchísimos casos, sobre todo post pandemia. Argentina es el país de Latinoamérica de mayor consumo de alcohol en litros por persona, por habitante en América Latina. ¿Sí? Y eso implica que tenemos un problema oculto o no visible que tiene que ver con algún tipo de adicción a la sustancia, en este caso el alcohol. ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, yo les digo a ustedes, y esto lo pueden ver en los controles, vos podés agarrar a una persona que tiene problemas con el alcohol manejando. Lo agarrás, le sacás la licencia, le haces la multa, Mm. ¿sí? Pero eso no implica que la persona deje de tomar, porque su problema no es manejar alcoholizado, sino el alcohol. Entonces, ahí es donde hace falta que el Estado le dé una vuelta de tuerca al tema del control de Sí. alcohol en manejar. Y esto es, O sea, vos si decís, nosotros... no, no Sí, solo que pueda pasar por quitar la licencia o una sanción económica, sanción. sino quizás hacer un curso de rehabilitación. No sé, pienso yo, Pablo, no sé si Sí, vas por ahí. no, no, Bueno, está una bueno. educación previa. Claro, pero yo te digo, acá el problema grave que tenemos en este caso es que el alcohol deja de ser un condicionante para la conducción, sino que lo que puede ser es que estemos detectando un problema de salud todavía mucho más fuerte, que es una adicción al alcohol. Entonces, nosotros, digo, estando en seguridad vial, tenemos datos de los testeos de alcohol que se hacen. Si vos a una persona, ¿sí? la controlás si tiene un grado alto de alcohol, ¿sí? Volvés a controlarla y pasa lo mismo, y volvés a controlarla y pasa lo mismo, y volvés a controlarla y pasa lo mismo, digo, el control no te sirve para resolver ese caso puntual, ¿sí? Porque el control no es disuasorio en tanto y en cuanto la persona, el problema que tiene es la adicción al alcohol. Entonces, lo Claro. que hay que hacer es hacer un tratamiento de adicción, Bien, ¿sí? o Y ahí sea, es el donde, control lo que te soluciona es lo del momento. Es decir, que esa noche, esa claro, tarde, ese exactamente, día, la gente no esté manejando y sea un peligro por la condición en la que sí, está. sí. Si no, Lo es... disuade, pero a quien es adicto al alcohol no lo disuadís. ¿Y pero esto hay que hacerlo en una previa o en los castigos más severos? No, yo creo que, por supuesto, la sanción y la norma debe mantenerse, debe hacerse más estricto el control, pero lo que hay que hacer con esa persona es entenderlo como la víctima de una adicción. Es decir, Ujú. para ese caso, cuando lo detectas, más allá de lo que bien decía Federico, de hacer algún tipo de acción posterior, es, bueno, aquí tendría que intervenir el Estado. Por el lado de salud, decir, Sí. bueno, ¿cómo tratamos, ¿sí? a un adicto al alcohol? O sea, hacer Pablo, un tratamiento, ¿no? sí, vos ahí decías, ¿no? Algunos datos de consumo de alcohol, ¿no? De los máximos acá en América Latina para Argentina. ¿Hay Sí. algún indicador también que hable de el porcentaje de positivos en cuanto a los test? Digo, si nos comparamos, no sé, con otros países de la región, ¿hay algún Sí, dato que lo podamos compartir? es un dato difícil de que los países lo publiquen, tiene mucho que ver con las jurisdicciones y demás, pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenía hasta el año 2023 un dispositivo que se llamaba Alcoholemia Federal, donde todas las jurisdicciones coordinaban un día y una hora, ¿sí? Y en todo el país se hacía simultáneamente, al principio durante el fin de semana, después todos los días, ¿sí? Y eso, lo bueno de eso es que generaba una sensación de control en todos lados todo el tiempo, ¿sí? Y disuade a mucha gente. Y en Sí. ese momento te digo, con ese tipo de control se bajó de un 7% a un 2%. Esto quiere decir que a mayor control, obviamente, la gente evita mucho más el tema del alcohol al volante. Claro. O sea, de un 7% del total de los test que salían positivos, se pasó a un 2. Inicialmente, claro, se pasó a un 2, Ah, ¿sí? ok. Eso es un 300% menos. Sí, Obviamente que sostenido en el tiempo seguramente podría llegar a seguir bajando, sí. ¿sí? Pero el problema que tienen los controles en general es que cuando vos
haces controles esporádicos, el efecto no es el mismo, ¿sí? Tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿sí? Y fuerte, más allá de que es caro y demás, ¿no? Pero Ahora, es en importante. ese camino, ¿cómo nos encontramos? ¿O qué experiencias hay de las cuales nos podemos tomar que hayan funcionado, Pablo? Bueno, en general, los países avanzados tienen un esquema muy estricto de alcohol, de control de alcohol, donde, por ejemplo, cualquier tipo de control que hagan, si, no sé, por ejemplo, estás manejando en una autopista y por alguna razón más adelante te detiene una fuerza de seguridad, ¿sí? Entre todas las cosas que te va a pedir de documentación, etcétera, te va a hacer un control de alcoholemia. Es decir, es como parte de un procedimiento. Yo te paro porque, no sé, tenés una luz dañada y te hago control de alcoholemia. Obviamente eso requiere una cantidad de dispositivos, de disponibilidad de dispositivos de detección enorme que para un país como el nuestro tiene un Claro, costo excesivamente alto. claro, Pero la intención es que existan controles sistemáticos. Es decir, claro. che, vos sabés que si yo salgo en Chubut, cualquiera sea la ciudad, seguro va a haber controles. Hay todos los días, van cambiando de lugar, también eso es otra cosa, hay que ser inteligente en términos de controles, ¿sí? Y además, otra cosa que no está mal hacer controles previos. Es decir, por ejemplo, imagínate que hay una fiesta en un determinado lugar, sí. ¿sí? Es importante decirle a la gente que mire que a la vuelta, ¿sí? En todos los caminos de salida de tal evento, Ah, ah. va a haber control de alcoholemia. O sea, no hacerlo sorpresa, sino que uno Claro, sepa de antemano y tome esa precaución. exactamente, porque hay dos aspectos fundamentales. Uno es el represivo, que tiene que ver con que condicionar la conducta, pero el otro también es preventivo. Es decir, Mm. si yo sé que va a haber un lugar donde, no sé, por ejemplo, un recital que se vende alcohol, o no sé, una fiesta de domo y folclore donde va a haber consumo de alcohol cultural, social y demás, ¿sí? Avisarle a la gente. Entonces, probablemente quien maneje de vuelta, ¿sí? Se abstenga de consumir Claro, alcohol. hay mucha Eso gente no que está acá te mal, eso podría es preventivo. decir, claro, hay mucha gente que te podría decir, ah, pero ahí estás avivando a la gente. Claro, se van por No, otro Claro, camino. no, claro, pero en realidad no se trata de una cuestión digamos, recaudatoria. Se claro, lo en piensa con realidad esa se trata mirada. de prevenir, claro, Claro. se trata de prevenir, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso Entonces, digo, avisar cuando va entrando la gente, ¿viste? Poner un sí. dispositivo, decir, mire, a la salida en todas las calles que salen de este evento va a haber controles de alcohol. Le Ujú. avisamos, le avisamos, le avisamos. Entonces es Después, una combinación poner del otro lado. Sí, del Estado, pero en cuanto a seguridad vial por un lado, a la y justicia y pienso ahora también salud pública. claro, claro, exactamente, salud pública. Porque ya te digo, es algo que Argentina todavía no trabaja y creo que es fundamental hacerlo desde el punto de vista de inversión. Mm. Porque si nosotros tenemos, como te decía antes, gente que tiene problemas de alcohol, ¿sí? De adicción al alcohol, Sí, ya no es un tema solo de seguridad vial, excede por mucho. bien, Pero ¿qué pasa? Lo vas a atrapar, entre comillas, en controles de alcoholemia sistemáticamente, pero no solucionan el problema. claro. Por el contrario. De hecho, las personas que saben que las personas que suelen ser, se les retiene la licencia y vuelven a ser captados en un control de alcoholemia con alcoholemia positiva de alto grado, ¿sí? Tienen la licencia retenida de antes, es decir, Mm. no le importó no tener la licencia, pero eso es porque tienen un problema con el alcohol. Pablo, te consulto un poco, tiene en referencia con los controles de alcoholemia y los ¿Sí? test de alcoholemia, porque justo esta semana, bueno, fue noticia que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se negó a someterse a un test de alcoholemia mientras manejaba un auto oficial del Ejecutivo, fue el domingo por la madrugada, y él dijo, no, no, en estas condiciones porque lo estaban grabando. Entonces, en esas condiciones, si me estás grabando, yo no hago el test de alcoholemia. ¿Cuándo uno puede, si es que puede, negarse un test de alcoholemia cuando lo frenan en un control vehicular? Muy buena pregunta, Carla. Mira, vos tenés el derecho a negarte a hacer un test de alcoholemia. Lo que ocurre es que la negación a hacerte un test de alcoholemia, ¿sí? Implica una sanción igual a superar por poco el mínimo de alcoholemia positiva. Esto es, se presume que tu negación implica que tenés alcohol en sangre. ¿Y en ese caso me retienen la licencia de conducir? Sí, exactamente. Ah, Te van a retener la licencia de conducir y vas a Claro, tener que ir al juez a ver el tema de la claro. sanción. El punto es que si vos te negás, ¿no? Sabiendo
que tenés, que excedes en mucho, no sé, los mínimos. O que excedes, no importa. Es decir, por ahí me conviene. Acá en Chubut es 0, ponele. Claro, por ahí me conviene una sanción un poquito menor, que era la que tenía prevista por presunción de que estabas en falta, digamos. ¿Se entiende? Sí, en realidad, sí, en este caso, claro, vos decís si tenía Claro, capaz que me daba 2.4 de gramos de alcohol en sangre. Digo, prefiero la presunción y de me lo toman como, no sé, 0,5, qué sé yo. Claro. Sí, no, igual, de todas maneras, digamos, en términos, es verdad, eso implicaría otro tipo de antecedente. No obstante, la presunción implica, sí, alcoholemia positiva, por lo tanto, el procedimiento o lo que va a ocurrir es lo mismo. Después verá el juez cómo determina las consecuencias. Ok, pero me retienen la licencia y el auto también, o el auto... Sí, el auto también. Ah, perfecto, ok. No, porque suponiendo que no haya nadie en condiciones de conducir. Ah, perfecto. O sea, si yo estoy con un acompañante y el acompañante hace el test de alcoholemia, por ejemplo, no sé si le toman el test, y le da 0, ¿puede seguir él? Claro, exactamente. Podría ofrecerse, eso dependerá ahí del dispositivo en general, que tiene que ver más con la logística, pero si en el vehículo hay otra persona que voluntariamente se ofrece a hacer el test, le da negativo, perfecto, esa persona podría conducir ese auto. Pero al conductor que estaba cuando frenaron el auto, sí, igual, se le retiene la licencia y se le da como positivo ante su negativa. Exactamente. Porque ahí la pregunta es, ¿por qué te negarías a hacer un test de alcoholemia? Claro. Más allá de las circunstancias particulares de Bianco, que las desconozco y digamos no tengo mucho para esto, decir en sentido. Claro. ¿Por qué se negaría a alguien en condiciones normales, digamos, negarse a hacer un test? Bueno, probablemente porque tiene alcohol en sangre. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias entonces por estos minutos. Muy interesante, porque está bueno, siempre nos enfocamos directamente al conductor, a la responsabilidad, pero está bueno también hablar un poco más allá, que lo que nosotros estamos hablando en este caso del alcohol no solo involucra directamente a ustedes como seguridad vial, a nosotros como responsables conductores, sino también hay más atrás, justicia, salud pública, así que muy bueno. Sí, no, además te digo sinceramente, Carla y Federico, en Argentina tenemos una subestimación muy fuerte respecto de el consumo de alcohol en condiciones de adicción, ¿sí? Y creo que la seguridad vial en este caso puede ser un mecanismo de por lo menos detector de algunas tendencias, ¿viste? No digo que sea definitivo, pero ahí se requiere sí la presencia de salud diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? Le quitamos la licencia 3 veces, le quitamos el auto, le cobramos multas altísimas, le prohibimos manejar, lo encontramos manejando de vuelta. Bueno, ¿qué se hace con esta persona? Claramente pasa por otro lado el problema. Y la verdad es que es un incordio a esa persona quitarle la licencia y el auto, etcétera, cuando en realidad el problema que tiene es otro y nadie lo está ayudando. Entonces, la intención es, bueno, ¿cómo hacemos para convertirnos en un país inteligente y que una medida también pueda permitir que otras cosas se resuelvan, digamos? Pablo, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. No, gracias a ustedes como siempre, que tengan muy buen día y a disposición. Un abrazo grande. Ahí pasaba Pablo Rojas, especialista en seguridad vial.